Chicos, creo que estábamos los que estábamos conectados ahorita. Sí, ¿quién nos falta? Creo que Lady, creo que Samantha. Ah, no, Samantha ya está. Lady No, falta, se tiene razón. ¿Quién más? eh, Camila. Bueno, Sofía. No, Camila ya está. Sofía está pidiendo conexión. Uy. creo que Duarte también está, no sé. Demos los 5 minuticos de gracia y empezamos. Listo, chicos. Ah, no, faltan todavía 2 minuticos. Esperemos los 2 minuticos y empezamos nuevamente entonces. Listo, chicos. Entonces, les estaba diciendo que hiciéramos la comparación entonces entre el reloj y el tiempo y volviéramos a la lectura un poco entonces. Y entonces,
cambiáramos la palabra reloj por la palabra tiempo. ¿Mm? Entonces, le pido el favor, señorita Catherine Arteaga, ¿me regalas la lectura entonces del texto con la palabra tiempo reemplazando la palabra reloj? Y vemos cómo cambia todo el sentido del texto. ¿Mm? Vamos a leer solo el preámbulo para ir avanzando entonces. Catherine Arteaga está. Catherine, Señor, ¿me regalas la lectura como te dije, por favor? Catherine Arteaga. Vale, Brian, regálame tú la lectura, Brian Zamora, por favor. Bueno, piensa en esto. Cuando te regalan un tiempo, te regalan un pequeño infierno florido. Espera que no veo, por favor. Tranquilo, dale. Una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el tiempo. Que los cumplas muy felices y esperamos que te dure, porque es de buena marca. Suizo con ancora de rubíes. No te regala solamente ese menudo picapedro que te Picapedrero. picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben. Lo terrible es que lo terrible es que los años te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo como su correa, como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un tiempo. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías. Eh, en el anuncio por radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu tiempo con los demás tiempos. No te regalan un reloj, no te regalan un tiempo, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del tiempo. Muy bien, gracias, Brian. Chicos, si ven cómo cambia todo el sentido y cómo ya tal vez podemos entender un poquito mejor la analogía y la forma en que el autor quería o quiere que entendamos el texto. Entonces, entendido como tiempo, ¿cómo podemos analizar el nivel interpretativo de la lectura? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué conclusiones logran sacar ustedes del texto? ¿Qué quiere decir el texto? Uy, perdón, me adelanté un tricitico. uno queda más loco. ¿Qué hace? Listos. ¿Qué más logran interpretar? ¿Vale? Eso es una interpretación. Pues que el tiempo, o sea, que el tiempo lo acompaña a uno, no siendo el cuerpo de uno, pero sí siendo como una propiedad de uno. Me encanta cómo se oyó el final, cuando decían, comparamos nuestro tiempo con el tiempo de los otros. Ujú. ¿No les parece que a veces hacemos eso? De que nuestro tiempo lo estamos comparando con el de otras personas. Ay, esta persona sí hizo esto, sí hizo aquello. O los papás le dicen a uno, yo a su edad ya había hecho esto, o yo a su edad sí. Comparamos los tiempos de las personas. Esa es otra forma en que el autor nos presenta la vida. O a personas que es como una crítica a toda esta situación. ¿Mm? Aquí hay personas que tal vez comparan también la vida de una persona a la otra. Si ve, esta persona sí tiene éxito y usted no, nos comparan entre tiempos. La persona esta sí tuvo, yo no tengo. ¿Qué otro elemento, qué otra interpretación logran hacer ustedes, chicos?
Yo les otorgué una con el tiempo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra conclusión logran sacar del texto? Hay una parte donde dice que te regalan el tiempo. Bueno, eso fue antes del final, que dicen te regalan el tiempo, no sé para qué, o sea, bueno, o sea, como que ahí hacen como referencia a lo que, pues, quien le da la vida a usted, pero esas personas como que no pueden controlar eso, sino solamente es usted. Perfecto. Esa es otra interpretación. Sebastián, ¿lo dice el texto? ¿Literalmente? No. No. Todo eso hace parte de la interpretación, de lo que usted puede inferir. Chicos, entonces, ya habiendo hecho este ejercicio, partimos, perdón, del hecho de que no se puede quedar solo con lo que explícitamente dice el texto. Ay, sí, habla sobre el reloj, sí, ya. No, toca hacer ese análisis un poco más implícito, es decir, entrar un poquito más en el texto y pues escogí esta lectura de manera intencional porque tiene mucho más de manera implícita que de manera explícita. O sea, Julio Cortázar se vale de elementos de la cotidianidad como es un reloj para significar muchas cosas, muchas otras interpretaciones. Explícitamente el texto muestra, sino con lo que no dice, lo que les decía, que no nos dice el texto, pero que podemos interpretar, con lo que no está escrito, pero que se debe inferir e interpretar. Chicos, hay algo que tampoco está escrito y se puede interpretar, que es el acercamiento a ver el reloj como esa regla o eso que constantemente nos está presionando, ¿sí? Esa cadena que nos esclaviza, ¿sí? Eso es lo que también dice él cuando dice, y tenemos que atárnoslo a la mano y estar pendientes de él. El reloj o el tiempo nos esclaviza. Entonces, no, tengo tanta hora para hacer esto, tal hora para hacer lo otro, tal cosa para hacer aquello, ¿sí? Es toda una interpretación y todo un juego de variantes en las que nos da a entender de manera implícita otros elementos, ¿sí? Cuando nos habla del infierno florido, chicos, ¿qué interpretamos nosotros como el tiempo como un infierno florido? ¿A qué les suena? ¿Qué les parece? ¿Qué les hace sentir que diga es un infierno florido? Yo pienso que es la vida humana, o sea, porque, o sea, la vida humana es muy, ¿cómo decirlo? Muy monótona, pero también genera, digamos, como eso, o sea, como esas opciones, como ese colorido que tiene la vida, aunque las cosas sean malas. Muy bien, perfecto, Araque. ¿Qué otra interpretación? Esa está muy buena. ¿Qué otra Como interpretación logran hacer ustedes? bueno, pero corto. Bueno, Más, pero corto. Ujú. O también puede ser como procesos de prueba, como, si me hago entender, o sea, procesos de prueba. Como si en un infierno, o sea, digamos, lo que se tiene como infierno es que uno paga las cosas que uno hace. Es un lugar donde usted tiene que hacer y pagar todo lo que uno hace. A lo mejor se refiere a todo, o sea, todo lo que usted está haciendo en su vida, pues es Muy bien. Y si decíamos que el tiempo es algo que nos ata, cuando decimos que comparamos nuestro reloj con otros relojes para ver cuál es mejor, ¿qué podemos interpretar también ahí de manera inferencial o de manera analítica? ¿Qué pueden interpretar ustedes de eso, chicos? como cada persona maneja su tiempo. Sí, no sé, como, o sea, como que o sea, la gente vuelve un infierno su tiempo por estar pendiente del tiempo o la vida de los demás. perfecto, muy bien, eso es un buen análisis. Vale, chicos, sigamos entonces avanzando, porfa. La idea es que participen todos. Entonces, eso es otro análisis. Este texto se presta para muchas otras interpretaciones. Hay muchas otras que se pueden decir. Y, por ejemplo, si leemos la parte, lo vamos a hacer ahorita en lo que sigue, y nos fijamos en lo que nos dice el autor en cuanto al análisis de ideas y el análisis del segundo parte, cuando ya nos dice cómo hay que darle cuerda al reloj, vamos a ver que es una analogía de la vida. O sea, ven cómo el autor se vale de un elemento como es el reloj para hablarnos sobre la vida, ¿sí? Toda esa interpretación parte de descubrir elementos como los que ustedes han mencionado. Chicos,
Cuando hablan de las partes del reloj, ustedes también, ¿qué hacen de interpretación? ¿A qué se refiere al mencionar las partes del reloj? ¿Qué es una ancora de rubíes? El significado, pues conceptual o Partamos del literal y pasamos al conceptual e interpretativo. ¿Qué es literalmente una ancora de rubíes? puede ser un grupo pues de rubíes, ¿no? Algo así. Ujú. Es lo que hace que el reloj sea valioso, ¿no? Ah, bueno. Esa es la interpretación literal. Y desde la interpretación más analítica, ¿qué logran interpretar ustedes, chicos? Es que es la persona que posee el tiempo, ¿no? Pues porque es valioso, ¿no? Sí, pero si vamos al lado económico, ¿qué pueden interpretar? Que hay tiempos de ciertas personas que vale más que otros, ¿no? Sí, O claro. a veces nos hacen creer eso, ¿no? O uno piensa eso. O uno piensa eso. Que porque tiene un cargo o porque tiene dinero, el tiempo de él es mejor que mi tiempo. ¿M? Y la sociedad nos demuestra eso. Porque este tiene plata, entonces se le dan más beneficios y como este no tiene, pues como este no tiene piedritas, este es un reloj de 10.000, entonces este reloj no nos sirve, botémoslo, compremos uno nuevo. ¿M? Esas son las comparaciones que se pueden hacer, chicos, a partir del texto. Bueno, sigamos, chicos, para que vayamos entendiendo. Entonces, todo esto es parte de los niveles de lectura. Un nivel literal, que es el que acabamos de hacer, de las partes del texto, un nivel interpretativo, que es el que estamos haciendo. Entonces, en este nivel, ese lector es quien completa el texto con el ejercicio de su pensamiento, que es lo que acabamos de hacer, chicos. Por favor, vamos tomando apuntes, ¿listo? Aquí establecerá asociaciones de los diferentes significados e ideas que antes identificó en el nivel literario. Entonces, identificamos elementos, el reloj, ¿sí o no? Pero ya aquí ya le cambiamos la interpretación. No estamos hablando de un reloj como tal, no estamos hablando de un reloj, estamos hablando del tiempo y ahora estamos hablando de que ese tiempo es la vida, cómo funciona la vida del hombre. ¿Sí ven? Pasamos de un elemento literal en la lectura tiempo a hablar del tiempo de la vida y a hablar de todo lo que estamos mencionando. Entonces ya pasamos del nivel literal a un nivel interpretativo. Relacionará los conceptos para poder llegar a deducir y suponer lo faltante en el texto y su sentido global. Chicos, en este caso no es que falte en el texto lo que nosotros decimos, sino que el autor quiso generar esa sensación, quiso generar toda esa incertidumbre, ¿sí? No falta la persona y puede suceder que nos diga, no, yo no interpreto nada de lo que ustedes están diciendo, yo tengo otra interpretación. Es muy válida, ¿sí? Porque eso otorga, pues en el caso de la literatura, eso nos otorga toda la literatura, que como expresión artística, cada quien puede hacer una aproximación diferente y un análisis muy distante de lo que podemos hacer. Chicos, perdón que sea tan insistente, vamos a leer las instrucciones ya como tal para darle cuerda, ya el último parrafito, y quiero que analicemos ahora no el tiempo, sino como la vida. Entonces, Andrés Martínez, ¿me colaboras con la lectura? Y tengamos presente que aquí estamos hablando ya desde la vida, en general de toda la vida. Andrés, ¿me colaboras, por favor? Allá al fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano. Andrés, Tome donde diga reloj, cámbialo por vida, por favor. Qué pena contigo, se me vida. olvidó decirte. Vale, Nuevamente, allá en el fondo está la muerte. vale. Pero no tenga miedo. Sujete la vida con una mano. Tome con dos dedos la llave de la cuerda. Remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas. Las barcas corren regatas. El tiempo como abanico se va llenando de sí mismo y brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Atelo pronto a su muñeca. Déjalo latir en libertad, imítelo anhelamente. El miedo herrumbra las ancoras.
cada cosa que pudo alcanzarse y va corroyendo las venas del, del reloj, De la vida. de la vida, eso, de la vida, gangrenando la fría sangre de sus rubíes, y allá en el fondo está la muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Muy bien, gracias Andrés. Chicos, ¿qué es una regata? Cuando nos dice sus hojas, las barcas corren regatas, ¿qué son regatas? ¿Ustedes saben? ¿Ninguno? Pues distancias, ¿no? Sí, muy bien. Pero pues para que aprendamos, chicos, la regata es una competencia deportiva en barcos. Entonces, corren las regatas, es que inicia la carrera de las balsas, ¿sí? Todos los elementos en esta lectura empiezan a ser, como tú lo decías al inicio, ¿verdad? Que comparaciones. Entonces, allá en el fondo está la muerte, es decir, las personas que tienen tiempo tienen un fin, pero no tenga miedo, sujete su vida con una mano, o sea, sujete su tiempo con una mano. Tome con 2 dedos la llave de la cuerda. Remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regatas, es decir, el tiempo pasa, todo se mueve, todo fluye, la vida pasa. El tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. Es decir, él está diciendo, aunque el tiempo es un amigo, también es un enemigo. ¿Sí? Nos puede favorecer, nos ayuda en todo, pero al mismo tiempo es un enemigo. Nosotros, bueno, ustedes son jóvenes, pero llegará el tiempo donde pase y se sientan ya viejos, donde sientan que han perdido alguna parte de su vida. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, deje que su vida lata en libertad. Imítelo anhelante, el miedo herrumbra las ancoras. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada, es decir, cada cosa, cada proyecto que usted tuvo, cada sueño que usted pudo haber tenido, puede estarse corroyendo en las venas de su vida, gangrenando la fría sangre de sus rubíes. Y allá en el fondo está la muerte, si no corremos y llegamos antes y comprenderemos que ya no importa. Es decir, aquí ya nos está diciendo, cuando estemos a punto de morir, cuando ya estemos viejos, nos daremos cuenta que el tiempo ha pasado. Si ven, chicos, todo lo que se puede interpretar de un texto, y eso que estamos hablando de un texto supremamente corto, relacionamos conceptos. Ya nosotros no estamos hablando del reloj, estamos hablando de la vía. Ya no estamos hablando de los elementos, digamos así, las comparaciones que el autor hace, ya no es la regata de los barcos, sino es la competencia entre los seres humanos. Ustedes son esas barcas que ahorita al salir de su bachillerato van a cada uno a coger por su lado. Son esas regatas que empiezan a partir y cada uno coge un rumbo distinto. Pues todas esas comparaciones las maneja el autor en su obra y se logra a través de la interpretación. Chicos, al momento, ¿alguna pregunta? Vale. Se deberá establecer relaciones de causa y efecto, incluso con los propios motivos del autor, para escribir cada aspecto en el texto. El lenguaje figurado deberá estar totalmente decodificado casi de manera literal. Incluso en este nivel podrá predecir o recrear distintos finales o sucesos cambiando lo que ocurre en el texto. Chicos, es eso lo que hemos hecho. Si ustedes se dan cuenta, empezamos hablando de un reloj, ahora estamos hablando de la vida, estamos hablando de los proyectos de nuestra vida y resultamos hablando de la muerte. ¿Sí? ¿Sí ven cómo pasamos de cambiar el significado de un elemento literal a todo un elemento contrario? Ahora, en esta parte nos dice, tenemos que entender los motivos propios del autor. Julio Cortázar, cuando escribió este texto, estaba en una época donde los relojes era algo que se regalaba a las personas. Y comparando y no igualando, el reloj es como si hablásemos hoy de un celular. Entonces, el reloj era similar. ¿Ustedes no se han dado cuenta la dependencia que tenemos todos a un celular? ¿Sí? Lo llevamos a todo lado, dependemos del celular. Ya hoy en día no se usa el reloj casi, muy pocas personas usamos reloj. Sí, la gente por lo general, ¡tum!, la hora en el celular, ¿sí?
Recibimos llamadas en el celular, ¿sí? Entonces nos volvimos dependientes y lo que nos diría Cortázar es, ese celular se convirtió prácticamente en otra vida. Todo lo planeamos en el celular. ¿M? Si tenemos conversaciones, si no tenemos, prácticamente se convirtió en una parte de nuestro cuerpo. Si nosotros salimos, el celular, ¿dónde lo dejé? Si nos vamos a mover a algún lado, el celular. Si vamos al baño algunos, yo me llevo el celular para el baño. Se nos convirtió en esa parte del cuerpo. ¿Qué pasa como corriente contextual en este caso? Si Cortázar habló de reloj, nosotros podemos ser la aproximación de este texto hablando ya de un celular. ¿Cómo un celular influye en nuestra vida y cómo la está afectando? Cómo toda nuestra vida puede estar determinada por este celular. Entonces es un ejemplo de, pues, de toda esta gama interpretativa que se puede hacer. A veces nosotros leemos textos un poco antiguos, este no es tan antiguo, pero pues nos influyen otros elementos. Listo, chicos, pasemos al último nivel ya para terminar, que es el nivel crítico, analítico o intertextual. Chicos, si llevamos a este punto, ¿ustedes qué analizan o qué interpretarían que se hace en este tercer nivel? ¿De en qué consiste este tercer nivel? En dar un punto de vista. Muy bien, Marcelo. ¿Y a partir de qué das un punto de vista? De los argumentos o de lo que se vio y se Sí. infirió. ¿Listo? De lo que se entendió, muy bien. ¿Qué más? De la crítica que él dio. De la crítica que él dio. Vale, chicos. Aquí vamos a descubrir otro aspecto muy importante dentro de la lectura, que es el lector. Aquí anterior, en los dos primeros pasos vimos al escritor y ahora vamos a ver al lector. Entonces, este tercer nivel crítico, analítico, intertextual implica directamente lo leído con el conocimiento previo que cada lector tenga sobre diferentes temas. La competencia del lector, como ya se había dicho antes. Chicos, lo que ustedes dicen es cierto. Claro, yo aquí hago una crítica, un comentario, pero ¿en qué me baso para hacer una crítica y un comentario? En lo que yo conozca y en lo que yo sé. Si ustedes no han leído, si ustedes no conocen sobre un tema, su crítica será muy pobre, su crítica será muy vacía. Alguno me puede decir, ay, profe, ese texto es tan aburrido, eso no se entendió, pero puede partir tal vez de la falta de conocimiento sobre otros textos o la falta de conocimiento o de pronto de una persona que no lea. Sí, ay, es que ese texto tal cosa. O por el contrario, no, profe, el texto es muy interesante, nos dice mucho, es porque usted tiene la capacidad de haber leído y usted conoce sobre otros temas que le otorgan un conocimiento que usted va a contrastar. ¿Sí? Pues preparando la clase me encontraba con la comparación, alguien decía aquí que le encantaban las películas de Harry Potter, no creo que no está. No. ¿Ustedes se acuerdan, si han visto la película de Harry Potter, la última ya? Habla del cuento de las 3 reliquias de la muerte y habla de la aventura de los 3 hermanos. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan ustedes, chicos, cómo es que funciona el cuento de los 3 hermanos? De que el primer hermano pidió la varita, el segundo pidió una piedra de la resurrección y el tercero pidió una capa de invisibilidad. ¿Se acuerdan? Sí. Hay quienes comparan esa historia con esta historia del reloj de Julio Cortázar y nos dice, estos hermanos escogieron vivir su vida cada quien a su estilo, gastar su tiempo, gastar sus cosas a partir de lo que habían tenido y de lo que pues ellos querían, ¿sí? El hermano más sabio fue el que escogió la capa porque vivió mucho más tiempo, bueno, en fin, ¿sí? Pero esta comparación la logran hacer porque conocen otra historia y la pueden comparar con la del reloj de Julio Cortázar. Entonces es un conocimiento previo del lector que se enfrenta con la lectura del escritor, ¿sí? Siempre estamos en ese contraste. En este tercer nivel, yo me doy a la tarea de que lo que yo sé lo contrasto con lo leído y puedo dar una opinión, una crítica, ¿sí? Recuerden lo que hablábamos en el tema de la reseña crítica, de que yo puedo hacer una crítica pero argumentada. La crítica argumentada parte de mi experiencia personal, pero pues teniendo un conocimiento sobre lo que voy a opinar.
¿Listo, chicos? Entonces, en este tercer nivel crítico intertextual es la comparación mía como lector frente a lo que estamos viendo. Entonces, es el nivel donde la subjetividad está muy presente, pues parte de lo que pueda inferir quien lee, lo cual incluye interpretar y establecer juicios valorativos. ¿Qué es un juicio valorativo? Es un enunciado en el que yo otorgo un grado, ya sea de validez de aseveración o un grado de rechazo y de pronto de eludición. Digo, no, no me parece bueno, me parece bueno, pero partiendo de mi experiencia crítica, después de haber observado y analizado el texto, lo cual incluye interpretar y establecer juicios valorativos sobre las conclusiones a las que se han llegado. ¿Mm? Eso es este tercer nivel. Cuando nosotros hacemos una buena lectura de un texto, cuando tenemos esa capacidad de analizar lo literal, hacer interpretaciones, esta tercera parte crítica, perdón, esta tercera parte crítica se nos va a dar mucho más fácil porque nosotros vamos a tener la capacidad de, después de haber hecho una buena lectura, poder hacer una buena crítica, un buen comentario, un buen resumen, un buen análisis, ¿sí? Porque tenemos ya las herramientas y los elementos necesarios. Entonces, la invitación acá, chicos, es a que ustedes puedan realizar estos pasos cada vez que se den a la tarea de leer, ya sea un texto académico, un texto literario, que ustedes tengan la capacidad de, bueno, me acerco al texto, una interpretación literal, una interpretación más analítica, un poco más interpretativa y paso una lectura más crítica y un poco más intertextual. Digo, no me parece tan bueno a comparación con este texto. ¿Mm? Listo, chicos. Vamos a terminar nuestra clase entonces con esto. Esto es como un pequeño repaso a lo que ya estamos viendo, pero vamos a ver los pasos de manera general. Espero que hayan tomado puntos de lo anterior. Ya en esta parte, pues, es como más un recorderis de lo que estábamos viendo. La idea es pues poderlos nuevamente abordar y que ustedes puedan hacer esta tarea. Permítanme un segundo, por favor. Listo, chicos. Vamos a retomar los niveles entonces. El primer nivel literal solo vamos a leerlos. Si alguno quiere complementar sus apuntes, no hay problema, pero pues la idea es solo leerlos para tener claro nuevamente cómo se abordan los niveles. Entonces, en el primer nivel literal, hay que leer de manera global para buscar una idea central o general de todo el texto leído, de todo el texto, perdón. Nos sirve para conocer el significado de cada una de las palabras, ¿sí? Y las posibles acepciones que puedan tener, identificando que se ajusta el contenido que lees. Por ejemplo, si nosotros hablamos en el caso de lo que hará que decía al inicio, de que la cuerda, de que al reloj hay que darle cuerda, no estamos hablando de la cuerda como ese hilo trenzado que nos ayuda a nosotros a cargar cosas, sino hablamos de la cuerda en un sentido más figurado, en el que es darle movimiento o cargar al reloj para que éste pueda andar solo, ¿sí? Entonces vemos cómo nosotros hacemos una acepción, un reconocimiento de significado de las palabras en el que analizamos cómo se van entendiendo de acuerdo a la lectura. ¿Mm? Entender cada párrafo con sus respectivas ideas centrales y secundarias, identificar ideas centrales y secundarias de todo el texto, identificar personajes con sus nombres, lugares. Entonces, lo que decía Camila en el texto, profe, todo el texto es muy importante porque es muy completo, pero hay ideas más secundarias, hay ideas terciarias. Entonces, encontramos ideas centrales del reloj, empezamos a ver que las características son las ideas secundarias y en la tercera categoría encontramos las comparaciones que hacen con el reloj. Como decía Araque, profe, podemos prescindir de algunas características. Entonces, eso es lo que podemos hacer nosotros cuando leemos. Otro punto es identificar los personajes con su nombre, el lugar en el que se desarrolla la acción, espacio en que ocurre acciones y orden secuencial en que suceden. Separar la información relevante de la que no lo es. Reconstruir el texto a manera de resumen o paráfrasis. Chicos, ¿qué es paráfrasis? ¿Ninguno?
pues como, como algo sintetizado, ¿no? Como opinión sintetizada. No. La paráfrasis se usa mucho en el momento de hacer textos, que es mencionar la misma idea con otras palabras. Eso es parafrasear un texto. O sea, si, por ejemplo, como decía Cortázar, el reloj es un infierno florido. Entonces, yo puedo decir, el reloj es una preocupación más que tener. ¿Sí? Estoy parafraseando al autor. Estoy diciendo la misma idea, pero con otras palabras. Bueno, con las ideas centrales y con tus propias palabras, formar que no se pierda el sentido original. Entonces, esa es la primera parte. Chicos, ya la segunda parte es nuevamente, esto es un repaso, es el nivel inferencial, identificar lo que no dice el texto, es decir, lo que no está escrito de manera literal, y analizamos el contenido implícito en él. Decodificamos el lenguaje con sentido figurado, es decir, miramos qué metáforas usa el autor al momento de escribir y las analizamos y las empezamos a deconstruir. Entonces decimos, no, él no está hablando de un infierno de fuego y llamas, sino está hablando del infierno como una serie de calamidades que nos puede pasar. Relacionar y asociar todas las ideas y datos identificados con anterioridad, aparezcan o no explícitamente en el texto. Hacer suposiciones y deducciones sobre lo leído, recrear sucesos o posibles finales al que el texto nos presenta y establecer distintas posibilidades de significado, sacar conclusiones para llegar al sentido total del texto. Y terminamos con el nivel crítico, identificar el tipo de texto leído, establecer diferentes puntos de vista, relacionar el texto leído con la red de saberes previa que cada lector tenga, interpretar, comprender y relacionar cada una de las ideas que aparecen o no en el texto y las conclusiones que saquemos de ellas, elaborar juicios críticos, esto ya lo estábamos viendo, respecto a la lectura y a la manera en que está expresada en el texto la información, recreación y escritura de un texto de análisis crítico respecto a lo leído. Entonces, este tercer nivel ya es más de acción, de yo poder expresar, de yo poder criticar, de yo poder analizar. Chicos, referentes bibliográficos y terminamos. Al momento, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna pregunta? Vale, muchachos. Entonces vamos a dejar una pequeña tareita. No es de hacer, es de tener, más bien. Quiero que en internet busquen ustedes el libro 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez y se lean, por favor, un cuento, no es más de 3 páginas, que se llama Espantos de Agosto. ¿Listo? Esa va a ser la tarea de la próxima clase. Quiero que hablemos sobre ese cuento, ¿sí? Entonces buscan el libro en internet 100 años de soledad, lo descargan en PDF y buscan el cuento llamado Espantos de Agosto. ¿Listo? ¿Preguntas sobre la tarea o lo que hay que hacer? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Es en 100 años de soledad o en 12 cuentos? No, 12 cuentos peregrinos. El libro se llama 12 cuentos peregrinos y pues son cuentos. Un Buscan cuento se llama así, ¿Espantos de agosto? uno de los cuentos se llama Espantos de Agosto. Chicos, no es muy largo, son exagerado 3 páginas. Póngale 4 páginas, exagerado, pero no es más de 4 páginas. ¿Listo? La idea es que la próxima clase lo tengan y pues podamos hacer un análisis de ese cuento, ¿listo? Para que podamos entrar nuevamente pues a analizar lo que hemos visto en clase y complementando con el tema de la próxima clase, ¿vale? Chicos, pilas, los veo un poco distraídos. Bueno, la próxima clase hablamos, entonces a ver qué pasa. Bueno, que tengan muy buen día y que Dios los bendiga. Chao, chicos, buen fin de semana.